¿Sabías que los edificios de oficinas pronto podrían convertirse en refugios para personas sin hogar? Parece una escena de una película distópica, pero es la realidad que se avecina. Con el auge del trabajo remoto, miles de oficinas en ciudades como Nueva York, Londres y Tokio están vacías. Estas estructuras que antes albergaban a corporaciones multimillonarias ahora son cascarones vacíos. Pero aquí viene lo impactante. En lugar de derribarlas, muchos de estos edificios están siendo reconvertidos en viviendas temporales para personas sin techo. ¿Cómo llegamos a esto? La respuesta está en una burbuja económica que está a punto de estallar y sus efectos cambiarán todo lo que creías saber sobre el mercado inmobiliario. El mundo está cambiando rápidamente y lo que antes parecía un negocio seguro ahora puede convertirse en una trampa mortal si no estás preparado. La burbuja inmobiliaria. Imagina esto. En 2008, la gente creía que el mercado inmobiliario nunca caería. Compraron casas, invirtieron en propiedades y se endeudaron hasta el cuello, convencidos de que los precios siempre subirían. Pero luego, el colapso llegó. Bancarrotas masivas, ejecuciones hipotecarias y familias enteras perdieron todo. Hoy estamos viendo las mismas señales: precios inflados, créditos fáciles y una falsa sensación de seguridad. Por ejemplo, en ciudades como Miami y Toronto, los precios de las viviendas se han disparado a niveles absurdos, impulsados por la especulación y el exceso de liquidez en el mercado. Pero esta burbuja no puede sostenerse para siempre. La historia se repite, y quienes no aprenden de ella están condenados a repetirla. Si no entiendes las señales, podrías ser uno de los que pierdan todo. El crédito inflado. ¿Sabes qué es lo que realmente está impulsando esta burbuja? No es crecimiento real, es crédito inflado. Durante años, los bancos y gobiernos han estado imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana. Pero ese dinero no vale lo que crees. Es deuda disfrazada de riqueza. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Reserva Federal inyectó billones de dólares en la economía durante la pandemia, lo que generó una falsa sensación de prosperidad. Pero ese dinero no se tradujo en crecimiento real. Simplemente infló los precios de los activos, como bienes raíces y acciones. Ahora, con las tasas de interés subiendo, esa deuda se está volviendo insostenible. El crédito fácil no es riqueza real, es una bomba de tiempo que tarde o temprano explotará, y los que no estén preparados sufrirán las consecuencias. La inflación y sus efectos. Mientras la inflación sigue subiendo, los ricos se vuelven más ricos, la clase media paga más impuestos y los pobres ni siquiera entran en la conversación. ¿Por qué? Porque los que tienen activos, como propiedades y acciones, se benefician de la subida de precios, mientras los que dependen de un salario ven cómo su poder adquisitivo se desvanece. Por ejemplo, en países como Argentina y Turquía, la inflación ha alcanzado niveles récord, dejando a millones de personas en la pobreza. Pero, incluso en economías más estables, como Estados Unidos y Europa, la inflación está erosionando los ahorros de la clase media. La inflación no afecta a todos por igual. Los que no tienen activos son los que más pierden. Si no tienes una estrategia para protegerte, estarás en desventaja. El grifo del dinero se cierra. La Reserva Federal ya no está imprimiendo dinero como antes. El grifo se cerró y cuando el dinero deja de fluir, los precios caen. Esto significa que los bienes raíces, las acciones y otros activos están en riesgo. Por ejemplo, en 2020 y 2021, el exceso de liquidez en el mercado impulsó los precios de las viviendas a niveles históricos. Pero ahora, con las tasas de interés subiendo y la Reserva Federal reduciendo su balance, el dinero está dejando de fluir. Esto ya está teniendo un impacto. En ciudades como San Francisco y Seattle, los precios de las viviendas están comenzando a caer. Cuando el dinero deja de fluir, los precios caen y los que están endeudados sufren las consecuencias.
Si no te preparas para este escenario, podrías perder mucho más de lo que imaginas. El apretón financiero. Los bancos ya no están jugando a lo mismo. Antes imprimían billetes sin parar, inundando el mercado con dinero barato, pero ahora están haciendo lo contrario, están destruyendo dinero. ¿Cómo? A través de políticas como el aumento de las tasas de interés y la reducción de sus balances. Esto hace que los créditos sean más caros y los precios de los activos caigan. Por ejemplo, en 2022, la Reserva Federal subió las tasas de interés varias veces, lo que hizo que las hipotecas y los préstamos se encarecieran drásticamente. Esto ya está afectando a los compradores de viviendas, que ahora enfrentan pagos mensuales mucho más altos. Los tiempos de crédito fácil han terminado, y los que no se preparen pagarán el precio. Si estás endeudado, es hora de actuar antes de que sea demasiado tarde. El patrón de 2008. Blackstone, uno de los mayores fondos de inversión del mundo, ya incumplió una deuda en Nueva York. Complejos de apartamentos enteros están perdiendo valor porque los inquilinos no pueden pagar los alquileres. Esto no es un caso aislado, es parte de un patrón que ya vimos en 2008. Durante la crisis financiera de ese año, los precios de las viviendas cayeron en picada y millones de personas perdieron sus hogares. Hoy estamos viendo las mismas señales: sobreendeudamiento, precios inflados y una creciente incapacidad de los compradores para pagar. Los grandes inversionistas ya están saliendo del mercado. Los pequeños compradores deberían hacer lo mismo. Si no quieres ser uno de los que pierdan todo, es hora de ser cauteloso. ¿Cómo protegerte? ¿Qué puedes hacer para protegerte en medio de esta tormenta financiera? Primero, olvídate de la mentalidad de comprar para vender más caro. Esa estrategia ya no funciona en un mercado que está a punto de caer. Segundo, asegúrate de tener liquidez. En tiempos de crisis, el efectivo es rey. Tercero, piensa como los ricos. Compra cuando los demás venden. Por ejemplo, en 2008, los inversionistas inteligentes compraron propiedades a precios de remate y luego las vendieron con grandes ganancias años después. La liquidez es poder, y los que tienen efectivo son los que ganan en las crisis. Si no tienes liquidez, estás en desventaja. Diversifica tus ingresos. No dependas solo de un ingreso. Si crees que con tu sueldo estás seguro, estás en problemas. Cuando la economía se desacelera, las empresas despiden gente, y los que dependen de un solo ingreso son los primeros en sufrir. Los que sobreviven a las crisis son los que tienen varias fuentes de ingresos. Por ejemplo, muchas personas están invirtiendo en negocios secundarios, como el comercio electrónico, la renta de propiedades o incluso la creación de contenido digital. La diversificación es clave para sobrevivir en un mundo inestable. Si no tienes múltiples fuentes de ingresos, es hora de empezar a pensar en cómo crearlas. La gran oportunidad. En 2008, los que entendieron el juego compraron propiedades a precios ridículos y se hicieron ricos. La historia está a punto de repetirse. Cuando el miedo se apodere del mercado y todo el mundo quiera salir corriendo, ahí es cuando tú debes estar listo para entrar. Por ejemplo, durante la pandemia, muchos inversionistas compraron acciones y propiedades a precios bajísimos y ahora están cosechando grandes ganancias. Las crisis son oportunidades disfrazadas. Solo los preparados las aprovechan. Si quieres ser uno de los que ganan en lugar de perder, es hora de educarte y prepararte. Si el contenido de este video te ha gustado, suscríbete, comenta, comparte. Así ayudarás al crecimiento de esta espectacular comunidad. Y si llegaste hasta el final del video, responde la siguiente pregunta: ¿qué estás haciendo hoy para prepararte para la próxima crisis económica? Te leo en los comentarios.